primer término se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto para hablar a nombre del grupo parlamentario del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con gusto lo anoto, senador Marco Antonio Blázquez Salinas, en virtud de que no había tomado nota de su interés, pero con todo gusto. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, senador presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros legisladores, ya se ha dicho aquí, pero siempre hay que reiterarlo, que el deporte es por su esencia una actividad benéfica, una actividad sana, competitiva en muchos casos, pero siempre ajustada a reglas. Del deporte se deriva un concepto noble, el deportivismo, es decir, el comportamiento correcto, amistoso en la práctica de una disciplina deportiva. Sin embargo, tampoco hay que olvidar jamás que el deporte, en muchas de sus expresiones, es también un negocio legal, legítimo, pero negocio al fin, donde los valores deportivos casi nunca prevalecen a los valores económicos. Los deportes profesionales, pero en nuestro país, señaladamente el fútbol, es un negocio muy grande, y de eso se trata también lo que hoy estamos discutiendo aquí. Un negocio de miles de millones de pesos en publicidad, en derechos de transmisión, en comercialización de indumentaria deportiva, intercambio de jugadores y un larguísimo etcétera. El fútbol como negocio requiere, por tanto, generar interés. Es un negocio del entretenimiento deportivo. Y en esa lógica, para llamar la atención, atraer espectadores y consumidores, y para ello exaltar la venta de este entretenimiento, se han generado una serie de estrategias que muchas veces exaltan la competitividad, exaltan la confrontación y exaltan la rivalidad. Una estrategia de las que menciono, que han encontrado los clubes de fútbol en México para expresar ese ánimo de rivalidad y a la vez de identidad con su equipo, son los conocidos como grupos de animación, o lo que antes se conocían como las porras y que hoy se identifican a sí mismas como las barras deportivas. La Rebel de la UNAM, la Monumental del América, la Barra 51 del Atlas, los de Arriba de León, la Perra Brava de Toluca, Libres y Locos de los Tigres, la Masacre de Tijuana o la Legión 1908 de las Chivas de Guadalajara, son, entre otras, ejemplos de este tipo de organizaciones. Ahora, lo que hay que decir, y qué bueno que estamos discutiendo este tema, es que las barras no siempre, ojo, no siempre son expresiones auténticas de aficionados, no siempre son expresiones abiertas o espontáneas, sino más bien son organizaciones promovidas, patrocinadas y también toleradas por los propios clubes deportivos. A las barras, hay que decirlo, se les facilita muchas veces el lugar que van a ocupar en el estadio. Se les facilita un boleto gratuito, el transporte, el ingreso con instrumentos o banderas que a otros aficionados no se les permiten. Todo con una condición: no cesar en sus gritos y no cesar en los cantos de apoyo al equipo. Una condición que tiene que ver con la idea de hacer ver al equipo como un equipo de arrastre, de amplias simpatías y de amplio apoyo. Quizá es una estrategia que suene familiar aquí en el Senado de la República y con hombres y mujeres que han estado cerca de los procesos electorales. Y es que las barras en el fútbol, si me permiten la expresión, son el equivalente al grupo previamente organizado y transportado que grita y que echa porras y que hace sonar la matraca en el mitin político. Esto con la misma intención, que el candidato o partido parezca más popular de lo que en realidad es. En pocas palabras, las barras son al partido de fútbol lo que los acarreados al mitin político. Y esto, compañeras y compañeros, no es un juicio de valor, ni siquiera es una denostación,
es simplemente la descripción de una estrategia, pero una estrategia que se ha convertido en una estrategia muy peligrosa que ya ha empezado a cobrar vidas. Lo malo de esta estrategia, particularmente en el fútbol, es que los grupos de animación han rebasado los límites que comprometen la seguridad de quienes asisten a los estadios y han exacerbado el espíritu competitivo y la rivalidad deportiva para traducirse en violencia. Y eso es simplemente inaceptable. El apoyo de los clubes es válido, pero no debe de ser interpretado como impunidad. La violencia en los estadios es y será siempre inaceptable. No hay razón deportiva ni razón extradeportiva para admitirla. No hay resultado ni circunstancia que dentro o fuera de la cancha amerite la violencia en la tribuna. Al final, parece perderse de vista algo que es obvio. El fútbol es solo un juego que genera muchas ganancias. Lo más importante de lo menos importante se le ha llegado a decir, pero es un juego al fin, un juego en el que alrededor habitan muchísimos intereses, pero ninguno de esos intereses puede estar por encima de salvaguardar la seguridad y la integridad de quienes acuden a presenciarlo. Los estadios de fútbol no son espacios extraterritoriales en donde quienes concurren a ellos pueden subvertir el orden o realizar expresiones discriminatorias como ya ha acontecido en otros momentos. En la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos deben sumarse absolutamente todos los elementos, los de seguridad, los de protección civil, los de profesionalización de los cuerpos policiales, los de manejo de multitudes y protocolos de atención a disturbios. Deben concurrir todas las autoridades, federales, estatales y municipales, y deben de establecerse que los espectadores tienen el derecho de ver su deporte favorito, pero también tienen el deber de acatar las normas de comportamiento y seguridad que son aplicables. Y coincido con el senador Gracia, tenemos que seguir legislando en el tema, porque el otro gran responsable son los clubes o las empresas que hacen un negocio legítimo con el fútbol y con otros deportes y con otro tipo de espectáculos. Debe quedar claro que la rivalidad y la competencia siempre serán sanas, pero con un manejo irresponsable y tolerante de sus aficionados violentos pueden transformarse de manera muy fácil, como acaba de acontecer, en agresión, en violencia y muerte. Y en ese sentido son corresponsables de lo que ocurre en los estadios los grupos de animación que patrocinan y consienten lo que ahí se realiza. Por ello, compañeras y compañeros, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, es que expreso sin duda nuestro apoyo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero con esa nota, que sigamos buscando la mejor legislación para que estos eventos se conviertan en espacios sanos de rivalidad, pero sobre todo seguros para todos los aficionados. Creemos que es un paso adicional lo que estamos hoy aquí votando en el sentido correcto, un mensaje necesario a la sociedad de que la violencia en cualquier espacio es inaceptable y de que quien la ejerce, la promueve, la aliente, directa o indirectamente, merece una sanción ejemplar, así forme parte de cualquiera de las barras y de su equipo favorito de fútbol. El deporte es la antítesis de la violencia. El deporte debe llevar el mensaje permanente de la superación personal. Y esto que está ocurriendo en los estadios de fútbol en nuestro país es todo lo contrario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Zoé Robledo.